tal, hermanos? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente por acá grabando una clase más de Efesios. Y bueno, estamos por terminar el capítulo 4. Así que son muy buenas noticias porque vamos a poder hacer un pequeño repaso de todo el capítulo. Y pues también, am, bueno, el propósito de nuestro estudio bíblico es que podamos aprender a analizar nuestras lecturas de la Biblia, no las hagamos nada más así leyendo sin detenernos a analizar, sin detenerlos a, como que a buscar el hilo que lleva el pensamiento del escritor, en este caso Pablo, y cómo el Señor lo inspiró para escribir esto. Entonces, todo lo que él va escribiendo tiene una coherencia. Y hermanos, siempre debemos recordar que la mejor interpretación de la Biblia es la Biblia misma. Entonces, si tú quieres un buen comentario de la Biblia siempre es el mejor comentario. Si buscas una palabra en específico, una manera, una frase, bueno, lo ideal es que tú la busques dentro de la misma carta o libro que le estás leyendo y entonces se te va a ayudar a entender de una manera más adecuada lo que estás buscando y sobre todo que no es una opinión de otro creyente, es la palabra directa de Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si oramos para comenzar? Le pedimos al Señor que bendiga este tiempo, que nos enseñe, pues que nos anime a seguir estudiando su palabra y ser transformados por ella para obedecerla. Vamos a orar juntos, ¿te parece? Dios, te damos gracias por la carta a los Efesios. Te pedimos que nos ayudes a entenderla, a abrazar la carta y también a creerla, Señor. Usa este tiempo, bendícelo para hablar nuestras vidas. Y te rogamos por tu misericordia, Señor, que nos permitas vivir dignamente del llamamiento con que hemos sido llamados. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces tenemos capítulo 4 y hoy nos toca del 25 hasta el 32. Entonces lo vamos a leer por ahí, te voy a invitar a que lo busques en tu Biblia, Efesios 4 del 25 al 32. Si ya lo tienes por ahí, lo voy a leer, me sigues con tu vista. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, mis hermanos, hemos dicho que Efesios se divide en dos partes, ¿no? Y ya llegamos a una parte donde creo que tú puedes notar cómo son instrucciones, 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 y ya da poca doctrina. Entonces, hay algo que tenemos que empezar a hacer y lo voy a poner aquí en la pantalla para que lo puedas ver. Esta es la manera en la que yo divido los pasajes, los secciono. Y entonces vamos a empezar desde el versículo 17, porque en el versículo 17 de este capítulo 4 hay algo muy interesante. Ya lo puedes ver ahí en verde, que dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Entonces, de aquí, de este requerimiento que Pablo está haciendo, todo lo demás que leímos la semana pasada y que vamos a leer, o que acabamos de leer hoy, se deriva de este requerimiento que está haciendo Pablo. Entonces, versículo 17, esto requiere en el Señor. ¿Qué requiere Pablo en el Señor? Fíjate, que ya no anden como otros gentiles. ¿Y cómo es que andan esos gentiles? Pues andan en la vanidad de su mente. ¿Y cómo es andar en la vanidad de su mente? Pues teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, y pues los cuales perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia,
a los placeres de la carne para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, versículo 17 comienza haciendo un ruego Pablo, ¿verdad? Y lo vimos ya hace una semana. Que no anden como los otros gentiles, y describe el andar de los otros gentiles. Y entonces, en el versículo 20, que está ahí en negritas, hicimos una observación. Dijimos que más es una conjunción adversativa. Siempre que hay una conjunción adversativa, Pablo va a cambiar un poquito de tema o va a decir algo que es lo opuesto. Y es justamente lo que pasa aquí. De hecho, ahí en el subtítulo, ese no es de la Biblia, ese es mío, dice vida pasada y vida nueva. Mas ustedes, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y si habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Pues ahí empieza a ser un contraste entre la vida pasada, los demás gentiles. Ahora estos gentiles que están en Cristo ya no deben vivir así. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Qué significa viejo hombre? O vamos a hacer la pregunta, ¿cuál es la distinción, la característica del viejo hombre según ese mismo versículo 22? Pues ahí dice, mira, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si nosotros queremos saber cómo andaban los otros gentiles, según Pablo, la misma carta nos lo explica. ¿Sí? Ahí mismo en el versículo 17 y 18 y 19 nos explica cómo andan los otros gentiles en el tiempo de los Efesios, cuando se escribió esta carta, y pues obviamente calza muy bien cómo andan los gentiles sin Cristo en nuestro tiempo. Siguen andando en la vanidad de su mente y describen cómo es andar en la vanidad de nuestra mente. El versículo 22, que nos dice que estamos despojados del viejo hombre, también describe la condición del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora, es muy común que nosotros, como cristianos, que ya tenemos muchos años, tengamos siempre esta idea que el pecado es los que venden drogas, los que pelean, los que dicen malas palabras, los que roban, los que matan, los que asesinan. Y entonces vamos construyendo como un concepto de pecado que nos parece horrible ante la vida de los demás. Y nos hace pensar que nosotros estamos libres de este mandamiento que está dando Pablo, como si nosotros lo cumpliéramos a cabalidad. Sin embargo, fíjate bien cómo el pasaje que nos toca esta tarde describe cuáles son los deseos engañosos en los que está viciado el hombre, el viejo hombre. Entonces, por ejemplo, dice ahí el versículo 22, 23 y 24, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, el versículo 25, que es nuestro pasaje de hoy, ahí empieza, fíjate, por lo cual, desechando la mentira. Entonces, a veces creemos que el viejo hombre es irse a una borrachera o irse a pelear a la calle. Pero Pablo empieza a hablar, a listar cosas las que tenemos que despojarnos, que son parte de ese viejo hombre, que siguen siendo bastante comunes en nuestras vidas y que tristemente las vamos suavizando para seguirlas manteniendo con nosotros. Entonces, desechando la mentira es parte fundamental de la característica del viejo hombre. ¿Te acuerdas quién es el padre de mentira? Y también el viejo hombre está hecho a la imagen de Satanás, ¿no? Porque es esta idea de la creación de Dios deformada por el pecado. Entonces, somos hijos de mentira, somos hijos de Satanás cuando no estamos en Cristo,
Pero también cuando en vez de desechar la mentira, nosotros la abrazamos. Y si te fijas aquí, no dice desechar las mentiras malas, las mentiras en cierto rubro, las mentiras que no te benefician de nada, ¿no? Porque a veces nosotros las catalogamos como mentiras inocentes, mentiras blancas, mentiras para evitar más problemas, pero pues realmente le estoy diciendo desechar la mentira a toda costa y hablar verdad con su prójimo. Ahora, aquí hay algo interesante y si te fijas en la imagen, por lo cual diciendo la mentira está en rojo, pero después hablar verdad está en azul. Pablo les está diciendo que se despojen del viejo hombre y les está diciendo que sean vestidos del nuevo hombre. Entonces, la orden de Pablo es, como quien dice, en dos sentidos. Es dejar de hacer cosas y empezar a hacer cosas. Hermanos, la mente del hombre y el corazón del hombre nunca está neutral, ¿no? O está cargada de cosas positivas o buenas, o está cargada de cosas que deshonran a Dios. En todo sentido pasa así, entonces no hay neutralidad en la vida cristiana. Por eso les está diciendo, desechen la mentira, pero no nada más desechen la mentira. Hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. A Pablo otra vez, ¿no? Por eso se quedó en rojo, pero porque somos miembros los unos de los otros. ¿Te acuerdas que al principio del capítulo hablamos acerca de la unidad? Pues al parecer las mentiras estaban dividiendo o estaban debilitando la unidad de la iglesia. Si pasó en Éfeso, seguramente también pasa en cualquier otra iglesia donde las mentiras se filtran, los chismes, y entonces la unidad se ve amenazada o se ve debilitada o definitivamente se pierde. Entonces Pablo les está diciendo, desechen la mentira, porque es parte del viejo hombre. Hablen verdad con su prójimo, porque ustedes deben vestirse de nuevo hombre. Entonces, ambas cosas son acciones, valga la redundancia, activas. Nosotros no podemos nada más esperar que de la noche a la mañana dejemos de amar la mentira o de practicar la mentira y empecemos a hablar la verdad así porque sí. Entonces, ambas cosas Dios nos manda que hagamos. Si nada más nos ocupamos en hablar verdad y no cuidarnos de abrazar la mentira, entonces vamos a tener un problema y viceversa. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis lugar al diablo. Fíjate cómo eso calza muy bien con el versículo 22 que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero a nosotros nos gusta creer mentiras. Ahora, hay mentiras que nos hacen sentir bien y hay mentiras que nos hacen sentir mal. Pero al final de cuentas son mentiras y por alguna extraña razón nos gusta creerla. Tenemos ese deseo engañoso en nuestro corazón. Eh, Te digo, por un lado podemos desear la mentira de que yo merezco todo en esta vida. Todo lo merezco yo y no importa qué cosas haya hecho, yo merezco y debo recibir y el que se ponga en mi camino aguas, porque lo hago pedazos. Y en el otro extremo tenemos las mentiras de yo no valgo nada, soy un bueno para nada, todo lo hago mal en mi vida no tiene sentido, Dios no me ama, yo no sé por qué tuve que nacer. Y entonces, como que tenemos estos dos extremos que ambos son mentiras. Sin embargo, nos gusta creerlas. A veces, bueno, ambas son igual de destructivas en diferente sentido, pero a veces sabiendo que esas mentiras, pues son mentiras,
nos afanamos por abrazarlas y al final de cuentas nos lastiman y nos esclavizan. Pero por alguna razón, porque es la naturaleza del hombre antiguo, del viejo hombre, abrazamos, deseamos envenenarnos con mentiras y entonces justamente el Señor nos está diciendo, esos son deseos engañosos. Tú tienes esa tendencia a hacerte la víctima o a justificarte para ahora sí que aplastar a otros. Entonces puedes tener cualquier extremo de este lado, de esta inclinación hacia la mentira que tenemos. Entonces él dice, está viciado el viejo hombre conforme a los deseos engañosos. Y uno de los deseos engañosos es la mentira. Por eso no nada más debemos dejar de extenderla y de creerla, sino que también debemos propagar la verdad. Hermano, ¿cuál es la verdad más grande que nosotros podemos compartir? El Evangelio. Entonces, si hay algo que debemos hablar entre nosotros es justamente el Evangelio. En ese tiempo de dificultad nos podemos pues refugiar en el entretenimiento, en los chistes, en películas, en series, en novelas y podemos también estar extendiendo o comunicando como chismes, rumores, o podemos compartir y edificar a los demás con la verdad, ¿no? Producir en otros el creer por medio de la predicación de la palabra, de compartir la palabra, paz y confianza en el Señor. Hermanos, por lo tanto, si nosotros queremos despojarnos del viejo hombre, tenemos que abandonar la verdad que nosotros mismos nos predicamos en nuestros pensamientos y la verdad, perdón, las mentiras que nosotros nos predicamos en nuestros pensamientos, porque seguido tenemos conversaciones con nosotros mismos y también las cosas exteriores que escuchamos. Entonces, dejar de escuchar mentiras, tanto en mi mente como afuera con mis oídos y hablar la verdad, ¿no? Contrarrestar la mentira con la predicación de la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y, hermano, qué interesante es esto, porque justamente el enojo es parte de la naturaleza del viejo hombre, es parte del vicio de estos deseos engañosos. Yo no sé si a ti te ha pasado, en mi caso, porque tengo un carácter fuerte, uh, pero hay muchas veces en que una cosa pequeña que no tendría por qué hacerme enojar tanto o que se puede, pues, olvidar y pasar por alto, a veces tu carne te está diciendo, enójate, no lo dejes así, desquítate, ¿cómo va a ser posible esto? No puedes dejarte, no puedes pasarlo por alto. Entonces en tu mente empieza a hablar mentira porque es la naturaleza del viejo hombre y entonces alimenta el enojo. Hermanos, es normal airarse. De hecho, hay cosas por las que es legal enojarse. Es más, hay cosas que si tú presencias o si tú ves y no te enojas, estás pecando. Por ejemplo, un hombre, si alguien amenaza o intenta golpear a su esposa o a sus niños y no se enoja y los defiende, pues es un cobarde, está pecando. Entonces, enojarse en sí no es malo, pero hay cosas por las que no es legítimo enojarnos. De hecho, la mayoría de las cosas no son legítimas para que nos airemos. Pero bueno, entonces dice aquí, airaos, pero no pequéis. Hermanos, la mayoría de las veces nos enojamos por cosas que no tenemos por qué enojarnos. Pero no solo eso, nuestro viejo hombre, que está viciado en estos deseos engañosos, nos miente para seguir enojándonos, para en vez de controlar con paciencia y mansedumbre el enojo, prender la hoguera, enojarnos y lastimar.
Y bueno, como dice el versículo 17, terminamos dando lugar a Satanás, terminamos dando lugar al diablo, que es la naturaleza del viejo hombre. Entonces las mentiras y el enojo, dejar que el enojo gobierne nuestros corazones, parece quizá una mentira o algo así como muy psicológico, pero la Biblia lo menciona. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. El perdón, hermanos, es una decisión y es una decisión puntual, pero también es una decisión constante. Tenemos que estar decidiendo perdonar una y otra vez. Si alguien te lastimó, no lo puedes perdonar una vez y olvidarlo. Va a volver ese resentimiento, va a volver el recuerdo y no lo vas a querer perdonar. Pero por eso la Biblia dice, no se ponga el sol sobre nuestro hijo, despójate de él. Y si regresa, vuélvete a despojar de él y no le des lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces puedes ver nuevamente cómo el versículo 28 está, una parte está en rojo y una parte está en azul. Porque otra vez, resaltamos esta cuestión que está haciendo Pablo de que no nada más está diciendo que no hagas cosas, no hagas lo malo, sino que también haz el bien. Entonces, a veces como cristianos nos conformamos con no hacer lo malo, ¿no? No digo maldiciones. Qué bueno que no dices maldiciones, pero tampoco usas tu boca para hacer edificación. Por lo general, si piensas que eres neutral, pues en realidad estás yendo en contra de lo que Dios te ordena hacer. Y en este caso, el que hurte, no hurte más, no es nada más una cuestión de dejar de robar, sino que también trabaje. Y no nada más una cuestión de, pues trabajo ya, sino que también con lo que Dios le provee por medio del trabajo, pueda compartir con el que padece necesidad. Pues ve cómo no es nada más una orden de dejar de hacer algo, sino que es una orden de empezar a hacer algo nuevo. Hermanos, qué triste sería que nosotros pensemos en el versículo 20 y 21, vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, pero no desechamos la mentira, vivimos esclavos del enojo, vivimos dándole lugar al diablo, vivimos hurtando o no trabajando, vivimos ignorando las necesidades de los que están a nuestro alrededor. Entonces, vemos nosotros como el resto de este pasaje que estamos viendo hoy es altamente práctico, pero en esa practicidad de lo que Pablo está explicando, instruyendo, pues nosotros podemos ligarlo muy bien con esos conceptos del nuevo hombre, viejo hombre y su naturaleza. Hermanos, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, al fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Otra vez, parte negativa y luego en azul, la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Creo que este versículo es muy comúnmente mal usado o lo usamos de una manera muy corta porque pensamos que ninguna palabra corrompida habla sobre maldiciones o chistes colorados y ya. Pero si te fijas bien, ahí tenemos otra conjunción adversativa, el sino, que está en negritas. Entonces, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Lo que más bien, la que salga tiene que ser buena para la necesaria edificación. Entonces, él no está diciendo, no está contrastando la palabra corrompida con un lenguaje propio y formal. Está contrastando la idea de palabras corrompidas con una palabra que sea buena para la necesaria edificación. No se trata nada más que como cristianos dejamos de decir chistes colorados o dejamos de decir albures
o dejamos de decir malas palabras, sino que nosotros dejamos de hacer comentarios que aplastan a los demás, comentarios movidos por la soberbia, por la arrogancia, comentarios hirientes, comentarios que desaniman, comentarios que desalientan, comentarios que son críticas, que destruyen, que hacen tropezar. De eso se está refiriendo Pablo. Esas palabras corrompidas no salgan de nuestra boca, que nuestra boca no sea una fuente a través de la cual la gente sale lastimada y desanimada, sino que nuestra boca sea una fuente a través de la cual las personas son edificadas. Y bueno, obviamente que para lograr esto, pues necesitamos llenar nuestra mente también, nuestro corazón de la palabra de Dios. Ahora ven lo que dice Jesús de Mateo, de la abundancia del corazón habla la boca. Si quieres hablar cosas edificantes, llena tu corazón de la palabra de Dios. Si quieres hablar cosas que son de tropiezo para los demás, que desaniman, que lastiman, pues entonces sigue llenando tu mente o tu corazón de las mentiras, de los deseos engañosos que el viejo hombre está viciado en ellos. Entonces, hermanos, palabras corrompidas no es nada más maldiciones, chismes, chistes colorados, sino la actitud y la intención de las palabras que decimos. O sea, muchos cristianos tienen un lenguaje muy formal, que tienen un lenguaje muy cristiano. Sin embargo, lo que dicen no es edificante, es lastima, hiere y muchas veces hace que otras personas incluso pues dejen del camino del evangelio. A eso se refiere Pablo, por eso dice al fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, cuando tú te expresas mal de alguien a sus espaldas, ¿no? Tú vas con fulanito y es que menganito hizo esto y esto y aquello, entonces tú no le estás dando gracia al oyente, no estás promoviendo la unidad, no estás promoviendo el amor, el perdón, el respeto, etcétera, etcétera. Estás promoviendo división, estás promoviendo el orgullo, la soberbia, etcétera. Pues, hermanos, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Mi mamá nos decía mucho una frase de la película de Bambi: si al hablar no has de agradar, es mejor callar. Y bueno, ¿qué es lo triste de esta situación en específico? Que como todas las demás que estaba diciendo Pablo acerca del viejo hombre, es que tenemos esa tendencia. Tenemos la tendencia de ir y quejarnos con alguien más acerca de tal persona. Pero esas son palabras corrompidas. Porque entonces a lo mejor tú vas y te quejas y dices muchas cosas malas de X o Y y después se te olvida. Pero la persona a la que tú le contaste, que envenenaste, se las va a quedar y luego va y le dice a alguien más. Y así sucesivamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras que usamos con los demás. Tenemos que hacerlas, lo que salga de nuestra boca, para edificación y a fin de dar gracia a los creyentes. No para aplastar, no para hacer menos, no para promocionarnos nosotros mismos, sino a fin de dar gracia a los oyentes y de edificar. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, me gusta mucho cómo Pablo hace un recuerdo por así decirlo, de lo que está diciendo en el capítulo 1. ¿Te acuerdas? Cuando habla en el versículo 13 y 14 acerca del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Sin embargo, aquí lo menciona como en otro sentido. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Hay un teólogo que me gusta mucho leer, se llama Thomas Watson, y él dice: los incrédulos cuando pecan provocan la ira de Dios, pero cuando pecan los hijos de Dios lo entristecen. Entonces los incrédulos lo provocan a ira, pero los creyentes al pecar lo entristecen.
imaginas, hermano? Leemos en muchas partes de la Biblia como la ira de Dios se revela contra los que detienen con injusticia la verdad, pero los que ya han sido comprados y lavados con la sangre de Cristo y pecan, lastiman el corazón de Dios, lo entristecen. Sería bueno que tuviéramos eso en mente cuando quizá nos somos tentados a, pues a precisamente a hablar, ya sea para hacer sacar de nuestra boca palabras corrompidas, o cuando nos airamos, o cuando hurtamos, o ignoramos las necesidades de los demás. Ese pecado, más allá de causar o de promover la ira de Dios, de provocarla, lastimamos el corazón de Dios, le provocamos tristeza y dolor. Dice el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Otra vez, nosotros cuando escuchamos viejo hombre, pensamos, fiestas, alcohol, no sé, sexo, cosas inmorales, ¿no? De sexualidad, robar, asesinar, pelearse. Pero si te fijas bien, Pablo solo mencionaba una vez eso en el versículo 19, que se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Todo lo más que Pablo ha estado mencionando son cosas que son muy comunes en la vida de los cristianos. Quítese de vosotros toda amargura. Es muy común y es más triste que común, aunque es muy, muy común. Pero hay muchos cristianos que viven amargados, muy amargados, que no han perdonado, no han querido soltar rencor que tienen hacia una persona o una situación o X. Pero es bastante común. O sea, a veces como cristianos nosotros pensamos que lo importante es tener una buena conducta externa. No voy a ir a una fiesta, no voy a usar ese tipo de ropa, no voy a usar ese tipo de lenguaje, yo no voy a ir a esos lugares. Sin embargo, fíjate cómo Pablo está hablando de cosas que tienen que ver más con el carácter. Quítese de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esas cosas perfectamente las puedes practicar sin que nadie lo sepa. O sea, tú puedes vivir amargado y tener una cara muy alegre y pues, ser muy amable, pero llegas a tu casa, entonces ahí sacas a relucir con alguna persona toda la amargura que hay en tu corazón. O simplemente te la guardas, pero Dios la conoce bien. El enojo es igual, ¿no? A veces nosotros somos de una manera en la iglesia, de una manera en el trabajo, de una manera con los amigos, pero cuando estamos en nuestra casa, con la gente que sí nos conoce bien, entonces sacamos el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, la sacamos a relucir. O cuando tienes, no sé, un accidente, un choque, las cosas no salieron como tú querías, entonces ahí se pone verdaderamente a prueba tu carácter, ¿no? En la iglesia es fácil no enojarse o no gritar o la maledicencia, no practicarla. Pero a lo mejor cuando invertiste mucho tiempo en un trabajo y en un proyecto de tu casa y no sale o alguien te hizo algo que nos echaron a perder algo que te había costado mucho comprar. Entonces es cuando estas características que está dando Pablo salen a relucir. Y ahí es, hermanos, o sea, realmente ahí es donde nosotros debemos despojarnos del viejo hombre, obviamente todo el tiempo, ¿no? Pero en estas ocasiones donde parece que es justo y necesario que lo hagamos, es cuando debemos detenerlo. Quítese de vosotros toda amargura. ¿Alguna vez ustedes han escuchado frases como, no, yo perdono, pero no olvido? No, que lo perdone Dios. O sí te perdono, pero ya no va a ser como antes, ¿no? Nosotros hacemos
en el caso específico del perdón, como quien dice, lo subastamos, ¿no? Lo dejamos como un perdón a medias. Eh, Te perdono con ciertas condiciones, o te perdono, pero cada vez que pueda, te lo voy a recordar para lastimarte y para humillarte. Sí te perdono, pero yo me voy a desquitar y me tienes que perdonar tú también para quedar empatados, para quedar iguales. Pues ese tipo de cosas es lo que el Señor está incluyendo cuando guía a Pablo a escribir: quítese de ustedes toda amargura, toda. No nada más perdona exteriormente, no nada más perdona hasta cierto punto, sino toda raíz que se pueda encontrar. Y lo mismo pasa con el enojo. Creo que es muy común, aunque a veces una persona, un hombre o una mujer es muy amable con las personas externas, de afuera, pero después toda su frustración y todo su enojo lo canaliza en su pareja. Entonces es una persona muy amable con todos, pero con su esposa o con su esposo, todo lo que no le dice a los demás lo pone ahí. Entonces yo creo que el Señor conoce bien la condición de los efesios y especialmente lo viciado que está el viejo hombre, que guía a Pablo a escribir esta lista, que son cosas que brotan mucho en nuestras relaciones interpersonales. Entonces el Señor nos manda a quitarnos toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia, que son cosas que más allá de ser simple conducta, es carácter, es la condición del corazón. Y nuevamente, antes, o sea, es decir todo eso, fíjate otra vez cómo él está contrastando las cosas. Otra vez, una conjunción adversativa. Quítese de ustedes toda amargura, pero no nada más quiten la amargura, sean benignos los unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, una persona que tiene vacas te puede regalar vacas, o te puede regalar carne, o te puede regalar leche, o te puede regalar un becerrito, o te puede regalar abono. Pero una persona que tiene vacas no te puede regalar un elefante. O sea, una persona que tiene pollos no te puede regalar vacas. ¿Qué te quiero decir con esto? Una persona que ha sido perdonada, perdona. Una persona que no perdona a los demás, no ha sido perdonada por el Señor. Entonces, si tú tienes el perdón del Señor, si tú atesoras el perdón de Jesús, eso te va a impulsar a perdonar a los demás. Pero si tú no quieres perdonar a otros, es una evidencia que tú tampoco has sido perdonado por Jesús, porque tú no puedes dar lo que no has recibido. Tú no puedes dar lo que no tienes. Y el perdón únicamente se recibe por medio del Evangelio. Hay algo interesante que me gustaría que notemos. Si te fijas en el versículo 17, dice ahí: esto pues digo y requiero en el Señor. Ahora yo te voy a pedir que vayas al versículo 1 del capítulo 4. Y entonces nosotros veamos ahí, el versículo 1 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, si te fijas, yo puse los dos en verde, el versículo 1 y el versículo 17, porque de ambos requerimientos o de ambos ruegos que hace Pablo se deriva el resto del pasaje. Y de hecho, del versículo 1 se deriva el resto del capítulo. Yo pues ruego que a ustedes anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados. ¿Y cómo es eso? Con humildad, con mansedumbre, con paciencia,
solícitos en guardar la unidad del Espíritu. El que hace todas estas cosas es el mismo que en el versículo 26 se va a enojar, pero no va a pecar. No va a dejar que se ponga el sol sobre su enojo. No va a dar lugar al diablo. El que sea solícito en guardar la unidad, como en el versículo 3, en el vínculo de la paz, va a desechar la mentira y va a hablar verdad con su prójimo. Entonces, todo lo que Pablo está instruyendo a los efesios que hagan está íntimamente relacionado. Pues si ellos saben, si los efesios saben en lo que dice el versículo 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Si ellos saben eso y atesoran la esperanza de su vocación, entonces eso los va a impulsar a que ya no anden como otros gentiles. Dijimos que los primeros 6 versículos, Pablo está hablando de la unidad, pero el resto del versículo 7 al 11, Pablo está hablando de la diversidad que hay dentro de la unidad de la iglesia. Hermanos, si Pablo les explica esto a los efesios y ellos entienden que las cualidades que ellos tienen, que las habilidades, que las posesiones, que su capacidad fue dada por Dios, para Dios y para la iglesia, entonces ellos también van a practicar el ser misericordiosos, el perdonarse unos a otros, el ser benignos unos con otros, el hacer con sus manos lo que es bueno para ayudar a los que están en necesidad, a buscar hablar verdad con su prójimo, que entienden el propósito por el cual fueron salvados, también los términos en los que fueron salvados. Y bueno, finalmente en el versículo del 13 al 17, dijimos que Pablo está hablando acerca de la madurez espiritual. Tenemos la terrible equivocación de creer que madurez espiritual es acumular mucho conocimiento. Pero acuérdate lo que dice el versículo 15, siguiendo la verdad, amor. Si tú tienes la verdad, tú conoces mucha doctrina, pero no la sigues en amor, no la compartes en amor, entonces realmente no eres una persona madura. Al contrario, ¿no? Creciste mucho en un área, pero en otra no. Tu crecimiento espiritual ahora sí que es un poco deforme. Entonces, hermanos, la madurez espiritual es una combinación equilibrada entre conocimiento, disciplina espiritual, dedicar nuestro tiempo en oración, en estudio de las escrituras, pero también en nuestra relación de amor. Entonces, como este es el último pasaje el pasaje final del capítulo 4, sería bueno que nosotros podamos hacer como una especie de relación entre lo que se ha estado enseñando doctrinalmente y lo que Pablo les está pidiendo que hagan, ¿no? Las instrucciones que él da. Yo creo que no es necesario que profundicemos mucho en las instrucciones porque es bastante explícito lo que Pablo está diciendo respecto a lo que tienen que hacer los discípulos del Señor, los seguidores de Cristo. Eh, Sin embargo, sí puede haber un poco de confusión en cómo hacerlo, ¿sí? Como, por ejemplo, cómo desechamos la mentira, cómo hablamos la verdad, cómo es que podemos airarnos pero sin pecar, eh, cómo podemos hablar la palabra que sea necesaria de edificación y dejar de, de hablar palabra corrompida. Bueno, primero que nada, vamos a empezar con el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Y te voy a pedir a que vayas al capítulo 2, al versículo 1, y entonces, fíjate bien lo que dice ahí. Y Él os dio vida a vosotros, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Luego en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces aquí también está Pablo, quizá de una manera un poquito más global, definiendo qué es andar como los otros gentiles, andar en la vanidad de nuestra mente. ¿Y por qué Pablo nos manda a que, o les manda a los efesios a que no anden como los otros gentiles? Bueno, por este renglón que podemos ver en el pasaje que está en azul, porque Él nos dio vida a vosotros. O sea, la gran diferencia entre la manera de vivir de estos gentiles que van a la iglesia en Éfeso y el resto de los gentiles es que Dios les ha dado vida a ellos. Y también esto debe ayudarnos a cambiar nuestra comprensión del pecado de los demás. A veces nosotros, probablemente quien está casado con una esposa que no es cristiana o con un esposo que no es cristiano, tú esperas que vivan de cierta manera, pero sin Cristo están muertos en sus delitos y pecados. Tú no puedes que ellos manifiesten vida y los frutos del Espíritu Santo, no puedes esperar eso si ellos no han creído en Jesús. Entonces, a veces nosotros nos impacientamos con gente y no entendemos que están muertos en sus delitos y pecados, que viven en la vanidad de su mente, pero no porque son peores o mejores que nosotros, sino porque la diferencia solo la puede hacer el Señor. Entonces, la razón por la que Pablo les está pidiendo a los efesios no vivan como los otros gentiles es porque Dios les ha dado vida. Y a través de esa vida, ellos han recibido la capacidad, la potestad, el poder del Señor para dejar de vivir en esclavitud al pecado. Fíjate cómo dice al final, y nosotros éramos hijos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, él está diciendo, sí, Efesios, ustedes vivían en la misma condición que ellos, pero ya no, porque Dios les ha dado vida. Es exactamente lo mismo cuando nosotros tenemos un familiar, una persona en nuestra familia, ya sea un hijo, nuestro papá, el cónyuge. Pablo está diciendo, la diferencia la hace la vida que da el Señor. Nosotros éramos igual a ellos, pero el Señor fue el que hizo la gran diferencia. Hermanos, nosotros éramos por naturaleza hijos de ira también. Tú eras exactamente igual que el otro. Pero si hay una esperanza de que tu vida puede ser transformada, es que precisamente el Señor te ha dado vida para que pases de muerte a vida. También dice por ahí, seguimos leyendo en el capítulo 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Es, es necesario que Pablo esté ordenándoles a los efesios que ya no vivan como los demás gentiles, porque ordenar esto es una manifestación del amor de Dios. O sea, Dios te amó tanto que te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Pero Dios te ama tanto también que te ordena a ya no vivir como los que están muertos. Entonces, todas las ordenanzas que Dios da, todas las instrucciones que Dios da, los mandamientos que nosotros encontramos para nuestra vida diaria, son una expresión del amor de Dios. No son como una exigencia de Dios para pagarle lo que ha hecho por nosotros, sino que nos lo da porque sigue dándonos amor. O sea, a veces nosotros creemos que tenemos que ir a la iglesia porque tenemos que corresponderle al amor de Dios. No, Dios nos manda que vayamos a la iglesia. Dios nos manda que nos despojemos del viejo hombre. Dios nos manda que nos despojemos de amargura, de enojo, de ira, de gritería, de vivir en la variedad de nuestra mente porque nos ama. No porque Él está esperando algo a cambio de nosotros, sino porque es la manera en que nos sigue dando, en que sigue manifestando y a su amor lo hace de una manera más palpable en nuestras vidas, más disfrutable. Entonces, las instrucciones que Pablo da no son una demanda de amor, son una demostración de amor
son la continuidad del amor de Dios por nosotros. En la salvación Dios demuestra su amor, en la santificación Dios también demuestra su amor. Hermanos, seguimos leyendo el capítulo 2. Avanzamos un poquito más adelante en el versículo 10. Y esto es sumamente importante. Fíjate cómo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, esto tiene dos cosas importantes. En primer lugar, tú debes vivir de cierta manera porque esa es tu nueva identidad. Si Dios te manda, te da instrucciones de cómo debe ser tu vida, porque ahora tienes una vida verdadera en Cristo. La gente que está muerta espiritualmente ni siquiera puede discernir, no puede entender esto, pero tú que has recibido una nueva vida en Cristo, has recibido también una nueva identidad. Pues tu identidad ya no es vivir conforme a la corriente de este mundo, tu identidad ya no es vivir bajo los deseos engañosos de la carne, ni hacer su voluntad, ni sus deseos, ni sus pensamientos, ni ser por naturaleza hijo de ira. Dios te ha dado una nueva identidad y por eso te extiende tales instrucciones. Pero también debe, o sea, aparte es eso, pero también quizá tú digas, híjole, pero yo no me he hecho de la ira. Yo sigo cayendo en mis deseos, en cualquier sentido, ¿no? En mis deseos de orgullo, en mi egoísmo, en mis deseos sexuales, en mis pensamientos. Bueno, también aquí encontramos esperanza, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si es cierto, estamos en este cuerpo pecaminoso, seguimos pecando, pero el Señor nos ha dado una nueva identidad. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. De hecho, hermanos, este versículo en realidad, eso de hechura suya es porque somos su obra maestra en Cristo y somos creados para buenas obras. Entonces, si Dios te manda que lo hagas, tú lo debes hacer, debes disciplinarte y debes decidirte en hacer el bien, en desechar el viejo hombre, en ponerte al nuevo hombre, en renovar el espíritu de tu mente, pero aunque Dios te manda a hacerlo y debes hacerlo, tu esperanza en lograr aquello que Dios te manda descansa en lo que Dios ya hizo por ti. Y no nada más en lo que Dios ya hizo por ti, en lo que promete que tú eres y que seguirá haciendo por ti. Entonces, si tú fallas en seguir las instrucciones que Pablo está dando en este capítulo 4, no te rindas, porque la promesa de Dios es que tú eres hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Tú eres su pieza maestra, su obra maestra. Entonces, no debes rendirte. Esta verdad debe reinar en tu mente para que no dejes de luchar contra el pecado. Seguimos leyendo en el versículo 2. Por tanto, acordaos que en otro tiempo ustedes los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué debes dejar de vivir como los otros gentiles? Porque ya no eres igual a ellos. No eres igual a ellos por un mérito propio, como lo hemos dicho. Eres diferente a ellos porque Dios te ha hecho parte de su reino. Te ha hecho ciudadano de su reino. Entonces no puedes vivir más como los otros que están alejados, ajenos a la ciudadanía de Él. No puedes vivir conforme a tu identidad pasada. Tú ya no eres esa persona. Ahora eres un conciudadano de Dios, eres un coheredero con Cristo y has sido hecho cercano a Dios. Entonces debes vivir conforme a la identidad que Dios te ha dado. Entonces Dios te ordena que hagas algo, que vivas de cierta manera, pero Él ya proveyó todas las cosas para que tú logres vivir de esa manera. Así que hermanos, es obvio, tiene que ser
que Pablo nos ruegue que andemos como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Mira, terminando de leer ese versículo, ese pasaje en el 2, ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, hermano, tú no tienes por qué vivir de una manera que no te corresponde vivir. No tienes que vivir como pobre si Dios ya te hizo rico. No tienes que vivir como un muerto si Dios ya te hizo, si Dios ya te dio vida en Cristo. Eso es lo que está hablando Pablo, es lo que está preparando, lo que les está enseñando que deben atesorar en sus mentes para después comunicarlo en su vida diaria. Ahora te voy a invitar a que vayas al capítulo 1 y vamos a ver los versículos 4 al 5. Fíjate bien cómo dicen, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, vas a encontrar muchos tropiezos en tu vida cristiana, en tu santificación. Muchas veces sientes que vas para atrás, que no puedes ser paciente, que no puedes ser amoroso, que no puedes ser disciplinado en tu lectura de la Biblia, en tu oración, que siempre echas a perder las cosas, que haces todo mal. Sabes que seguramente es verdad, pero por encima de eso hay algo más determinante que tu propia capacidad de obedecer, y es que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si de su elección eterna dependía tu salvación, de su elección eterna también depende tu santificación. Tu victoria, tu éxito en la vida cristiana no depende de tu capacidad personal, sino de sus decretos soberanos. Así que, hermano, sigue luchando contra el pecado, porque Él soberanamente, ahora su soberanía y sus decretos no te hacen a ti pasivo, no te hacen a ti que seas negligente con buscar tu santidad. Al contrario, son un incentivo para que tú la busques, para que tú sepas que cada vez que luchas con el pecado vale la pena. Es un esfuerzo bien invertido, es un esfuerzo que vale la pena llevar, es un esfuerzo que vale la pena darle a nuestra vida y seguir luchando en la vida cristiana, porque el Señor ha determinado que tú vas a llegar a ser santo y sin mancha. Ahora, si tú te echas a la cama y dices, todos el Señor me va a hacer santo y sin mancha, seguramente no va a pasar así, porque el Señor decreta quiénes serán, sí, pero también Él ha puesto medios de gracia para lograr estos propósitos. Entonces, por un lado tenemos el plano divino donde Dios decreta cosas, pero también tenemos el plano humano, en cómo Dios decreta que los humanos obtengan las cosas que Él ha decretado que obtengan, que obtengan. Entonces, si tú eres un cristiano y tú anhelas la santidad y luchas por ella, seguramente el Señor ha decretado concedértela y te va a permitir, a base de mucho esfuerzo y dolor, conseguir algo que sin su decreto sería imposible que consigas. Entonces el decreto de Dios es una esperanza para que nosotros nos esforcemos por alcanzar la santidad. No es un pretexto para no buscarla. Así que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermano, nuevamente, si el Señor te ordena a vivir de cierta manera, si Él te ordena a que te despojes del viejo hombre, no es otra cosa más que una expresión de amor por ti. Porque Él sabe la miseria que produce el pecado y lo destructivo que es el pecado y el gran placer y gozo que roba el pecado en nuestras vidas. Las instrucciones de Dios para vivir en cierta manera no son una expresión tiránica de este Dios que quiere controlarte.
Es una expresión de amor de un Dios que quiere darte libertad en Él. Creo que muchas veces nos ha tocado que queremos hacer algo, pero no sabemos. Entonces alguien que sí sabe viene y te quiere aconsejar y te quiere decir cómo hacer las cosas para que te salgan bien, pero en vez de que tú con toda humildad no aceptes su consejo, lo que tú haces es que dices, no, yo lo voy a hacer como yo quiera. Entonces pierdes tiempo, pierdes dinero porque esa te echas a perder aquello que ibas a arreglar, los materiales que compraste para arreglarlo. Después tienes que contratar a alguien para que haga todo, corrija lo que tú echaste a perder y después haga el trabajo que tú ibas a hacer. Y entonces al final te gastaste dinero, te gastaste tiempo, tu esfuerzo, tuviste que poner más de lo que debías haber puesto. Si tan solo hubieras seguido el consejo de esa persona que sí sabía, entonces te hubieras ahorrado muchos problemas. Bueno, muchas veces somos así con el Señor. El Señor nos ordena de ser de una manera porque quiere lo mejor para nosotros, porque nos ama con un amor perfecto y eterno. Pero nosotros, por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, entonces no queremos obedecer al Señor y entonces vivimos nuestra vida miserable en pecado, con una conciencia intranquila, sin disfrutar de la presencia y del gozo del Señor, porque creemos que sus instrucciones, que sus mandamientos no son para nuestro bien, sino para perjudicar nuestra propia vida, y no es otra cosa que realmente los mandamientos del Señor amenazan nuestro orgullo y nuestro egoísmo, pero a veces lo atesoramos y no queremos obedecerlo. Pero hermano, recuerda, todas las instrucciones que Dios te da están basadas en su santidad y en su amor por ti. Versículo 11 del capítulo 1. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Fíjate lo interesante de aquí. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pues esto es soberanía. Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad respecto a ti? Que seas para la alabanza de su gloria. Entonces, hermano, puedes ser muy malo, puedes ser muy torpe, puedes ser muy pobre espiritualmente, puedes tener muy malas cualidades, puedes tener más defectos que cosas buenas. Pero el Señor hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Y Él te ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Te predestinó para adoptarte y para hacerte heredero a fin de que seas para la alabanza de su gloria. Entonces sigue luchando, sigue intentando despojarte del viejo hombre, vestirte del nuevo hombre, quita de ti toda amargura, todo enojo, toda gritería, toda maledicencia, porque el Señor te da esperanza, porque es un Dios soberano e incluso tiene soberanía por encima de tu pecado, que nosotros no podemos luchar contra él, pero él sí es soberano sobre esas cosas. Versículo 15 al 19, y con esto vamos a terminar. Dice por ahí Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, haciéndome memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué está diciendo Pablo? Hermano, yo oro por ustedes para que puedan conocer cuán grande es el poder de Dios, cuán grandes son las riquezas de su gloria, cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado, para que no se desanimen,
porque la lucha contra el pecado es fuerte y dura toda la vida. Y si lo intentas en tus propias fuerzas, vas a fracasar. Por lo tanto, el Señor les está diciendo, yo oro por ustedes para que ustedes puedan conocer estas cosas, porque la vida cristiana está llena de desánimo, está llena de fracasos, pero el Señor está con nosotros y su poder y fuerza es lo que nos motiva para seguir luchando, para seguir peleando la buena batalla de la fe, para pelear contra el pecado, para ir en contra de la corriente de este mundo y para conocer al Señor más íntimamente. Hermanos, hasta aquí termina nuestro estudio esta tarde. Nos vemos la próxima semana.